Entonces, ahora sí que se está grabando la clase. Ya, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a partir, ya. Ven todos la diapo, ¿no es cierto? Ahí sí. Y voy a dejar mostrando el chat. Perfecto. Ahora sí que sí. Ya, bueno chicos, les doy entonces la bienvenida a este nuevo curso, a este nuevo año con todas sus dificultades que pueda tener. Me presento, soy el doctor Cristóbal Salinas, soy cirujano dentista, pertenezco a la Facultad de Enfermería de la Universidad Austral. Yo me titulé de cirujano el 2012 en la Universidad Austral de Valdivia. Posteriormente trabajé un tiempo como docente en dicha escuela. Luego me cambié acá para Puerto Montt, hice un magíster en educación, continué con la realización de clases, tanto en la Universidad Austral como después fui contratado en la Universidad San Sebastián. Y bueno, ha pasado el tiempo, ya llevamos 8 años ya de docente, 8 años de experiencia profesional y espero hacer esto lo mejor posible para que ustedes tengan la mejor educación que yo les pueda entregar, ¿ya? Em, Les comento, yo me dedico a lo que es la parte quirúrgica, soy implantólogo, mi fin último es la rehabilitación de dientes perdidos. En la diapositiva se ve un caso de lo que yo hago eh, normalmente, que es, por ejemplo, ese paciente fue asaltado y recibió un golpe con un palo a nivel frontal de tercio medio facial. Y obviamente ocasionó la fractura de varios dientes, no creo que se den cuenta ahí, pero hay varios dientes que están fracturados y reparados con tapadura blanca, que es la resina, y el diente, el central derecho, izquierdo, fue avulsionado, se quebró tanto que tuvo que sacarse y posteriormente lo operamos en la clínica, le pusimos un implante para rehabilitarlo, ¿ya? Y quedó derechamente bastante lindo a mi parecer. Les contaba también que tengo el grado de máster en educación universitaria para las ciencias de la salud. Con eso me he podido desarrollar en ambas escuelas. Y lo que yo hago generalmente en la consulta, como les comentaba, es cirugía propiamente tal, ¿ya? En cuanto al programa de este curso, em, eventualmente va a tener clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas van a ser siempre en este horario de los miércoles, hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Y vamos a tener horas prácticas que van a servir como tutorías, van a servir como talleres, también se considera horario protegido y cuando termine la pandemia, si es que alcanzamos, podemos realizar actividades extramuros, ¿ya? El horario protegido trata de un horario que tiene específico usted, que no puede ser tocado, con el fin de que pueda realizar investigaciones, estudiar, realizar juntas con sus compañeros, con tal de que pueda desarrollar parte del curso. El horario protegido trata de un horario donde usted tiene uso exclusivo del ramo, ¿ya? No debiese ser ocupado por otro ramo, y cuando toquen las tutorías va a ser una clase en donde nos vamos a juntar, sea mediante Zoom o en directo, para solucionar dudas, utilizar el tiempo para mejorar los trabajos que vamos a hacer,
utilizar esas dudas para, perdón, utilizar ese tiempo para que las dudas frente al trabajo, frente al programa, frente a cualquier otra cosa puedan ser resueltas, con tal de que usted tenga un tiempo específico solamente para el ramo, ¿ya? Vamos a tener aproximadamente 26 horas presenciales y consta de 26 horas prácticas, ¿ya? El trabajo autónomo es obviamente un trabajo que tiene que realizar usted en su casa propio, que consta de lo que es el estudio para desarrollar este ramo, ¿ya? Vamos a tener 3 evaluaciones en el año. Esas evaluaciones constan de un ensayo audiovisual, un cortometraje y un debate, ¿ya? Que quede claro que todo esto que estamos haciendo no está escrito en la piedra, sino que podemos conversar, podemos modificar y consensuar clases, consensuar horas prácticas y consensuar también lo que es las evaluaciones, ¿ya? Considero que es mucho más práctico y educativo hacer trabajos en el contexto que estamos, así ustedes tienen tiempo para hacer una buena evaluación, para entregar un buen resultado y además que esto no implique dificultades técnicas como poder hacer una prueba, ¿ya? Aunque si bien a algunos les gusta hacer una prueba de alternativas no está fuera de lugar. Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer y si lo consensuamos entre todos, podemos hacer una buena prueba. Y estas pruebas, les comento, no son tan difíciles, por lo tanto, siempre va a ser una opción hacer una prueba de alternativas. Y como docente, para mí es más rápido también hacer una prueba de alternativas, ya que bajo el contexto actual las pruebas se hacen más fácil. ¿Ya? No tiene asistencia, aunque se sugiere obviamente encarecidamente em, que vengan a las clases para que las dudas se vayan solucionando a medida que van sucediéndose, se solucionan al tiro. Un ensayo audiovisual implica, por ejemplo, hacer un PowerPoint animado, ¿ya? Esa sería una de las opciones. Eh, Vamos a ver cómo lo revisamos para que esto sea lo más efectivo posible, ya que idealmente el ensayo audiovisual implica que ustedes se junten, pero eso quizás no sea lo mejor. Insisto, esto no está escrito en la piedra, lo podemos conversar y mejorar con el fin de que ustedes puedan tener una buena evaluación, ¿ya? Y una buena evaluación implica una buena nota, ¿ya? Como les comentaba, vamos a hacer una mera introducción a lo que es el ramo. Vamos a ver un popurrí de temas para que más o menos entiendan la temática de lo que estamos haciendo. Vamos a hablar de lo que son los determinantes sociales, lo que implica la protección en salud, etcétera. Pero obviamente esto es súper superficial porque es la clase inaugural y más que nada hoy día yo necesito que me conozcan y que las primeras dudas queden relativamente resueltas, ¿ya? Entonces, la primera unidad abre la pregunta de por qué es importante la protección social en salud, ¿ya? Ahora, primero que nada tenemos que tener claro qué es la protección social, ¿ya? Se define por la FAO que es un conjunto de intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo de la vulnerabilidad de tipo social y económico, así como aliviar la pobreza y la privación extrema de recursos, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que el Estado, mediante sus atribuciones, debe ejercer la protección social hacia sus habitantes, ¿no es cierto? Y alguien está con el micrófono abierto, por favor que lo cierre porque está acoplando. Em, el Estado, como les decía, debe ejercer sus funciones mediante organizaciones, mediante la organización del mismo, mediante instituciones, la distribución y generación de recursos, con tal de que estos lleguen a la población de manera efectiva, ¿ya? La protección social no es un concepto estable, sino más bien dinámico. Cada vez se le agregan cierto tipo de determinantes en los cuales vamos a básicamente proteger a la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Es una
protección más bien extensiva, ya que va a abarcar una variabilidad o variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los llamados DESC, ¿ya? Y eso va a ir desde la parte laboral, pasando por la salud, la parte de tercera edad, de nuestros no nacidos, los que están por nacer, y durante obviamente el periodo de maternidad, ¿ya? Además de cuidar las pensiones y tratar de establecer un nivel de ingreso adecuado para las condiciones del país, ¿ya? Entonces es un concepto bastante amplio que obviamente vamos a ir abarcando a medida que lo vayamos necesitando, ¿ya? En sí nosotros nos vamos a abocar a lo que es salud, ¿ya? Y la salud obviamente necesita no es un concepto etéreo, sino que básicamente esto necesita de gente, esa gente que trabaje, que actúe en la mejora de la salud. ¿Y quién hace eso? Nuestro sistema de salud obviamente está compuesto de personas, un financiamiento que les llega para solventar el sueldo de ese personal y además de la organización propiamente tal. Debemos tener información y generar información, eh, utilizar suministros, gestionar además suministros para que todo el mundo tenga acceso. El transporte y la comunicación va a estar dado, por ejemplo, en el sentido de que hay comunidades que son de zonas extremas que deben llegar los profesionales de la salud hacia ellas, ¿ya? Y obviamente tenemos que tener un clima eh, organizativo de cómo van a llegar eso, se van a ir en camionetas, se van a ir en ambulancia, quién va a ir, cómo se van a pagar esas horas de trabajo, etcétera, ¿ya? Todo esto es ejercido, obviamente, nuestro Big Boss siempre va a ser el Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Qué va a dirimir? Va a hacer una orientación general y va a aplicar, obviamente, nuestro ramo a entender lo que es la administración de ese capital humano, hablando derechamente de capital humano y no de recurso humano, ¿ya? El recurso humano es entender a la persona como un recurso, básicamente como un recurso natural, pero no le da el valor que tiene esa persona en cuanto a su capacidad de desarrollo, ¿ya? Entonces vamos a entender a la persona como capital humano, algo que debe ser mejorado, debe generarse un clima organizacional habitable, es decir, alguien tiene que estar contento, feliz con su trabajo para que lo realice de una manera adecuada. También vamos a ver lo que es la administración de los recursos económicos, así como de los insumos, y también vamos a ver el concepto de administración de pacientes, ya que cuando nosotros estamos o somos partícipes de una institución de salud, hay protocolos y pasos de atención que deben ser em, em, estandarizados para obtener la mejor salud posible para todos y además de forma equitativa, ¿ya? Además, obviamente, de lo que significa la administración de una institución de salud, ¿ya? Que ese es el tema más grande que nosotros vamos a conversar, ¿ya? Y porque tenemos que tener claro lo que es la administración, ¿ya? Porque la administración hace que nosotros podamos responder a lo que necesita nuestra población, ¿ya? Desde el punto de vista financiero, de accesibilidad y de cobertura, ¿ya? El acceso es cómo yo llego a, a nuestra población, mientras que la cobertura es asegurar que todo el territorio nacional esté cubierto por alguna forma de salud, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes han conocido, por ejemplo, un consultorio y que ese consultorio es tan grande o tiene tanta gente que ha necesitado generar un brazo externo, que sería el SECOF, ¿ya? ¿Para qué? Para aliviar la cantidad de pacientes que llegan al consultorio y además las personas que están más alejadas de este consultorio tener cobertura hacia ellos y puedan tener un buen acceso a la salud, ¿ya? ¿Por qué es importante entonces la administración de dichos recursos? Porque dichos recursos van a implicar resultados en salud. Y los resultados en salud van a ser como, por ejemplo, lo que está ahí en la diapositiva que dice que en el 2016 hubieron no es, 383
muertes por neoplasia frente a las 897, o sea, casi 900 muertes por salud en Antofagasta, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo podemos explicar eso? Primero que nada, ¿es 900 un número alto o un número bajo? A lo mismo que 300, ¿es un número alto o un número bajo? Y eso va a estar respondido por el hecho de cuántas personas realmente están asistiendo a nuestro servicio de salud, ¿ya? Entendiendo de que puede ser por un concepto de prevalencia, en donde es inevitable que cierta cantidad de la población se vea afectada por esta patología, o por un tema de recursos. ¿Es realmente la cantidad de gente lo que está afectando las muertes? ¿O puede ser, por ejemplo, que en Antofagasta hay mucha más exposición a material tóxico producto de las mineras que en Tarapacá? ¿Es por parte entonces de un ámbito laboral? ¿O puede ser una mala administración de recursos en donde no hay suficientes camas para todos los pacientes con neoplasia, no hay suficientes oncólogos, o los oncólogos están realmente capacitados, hay oncología infantil, etcétera? Toda esa administración va a implicar un resultado final, ¿ya? Y, por ejemplo, pensemos que el nivel nacional son 900 muertes, si es que ese sea el, el promedio nacional. Entonces, Antofagasta estaría dentro del promedio, por lo tanto no debiésemos hacerle mayor modificación en su administración. Y tenemos el caso entonces de Tarapacá, donde es menor al nivel nacional. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Se están asignando más recursos de los necesarios a ese servicio de salud? ¿O derechamente ellos están haciendo las cosas súper bien, mejor que a nivel nacional? Y en vez de quitarles recursos, debemos darle más recursos para que ellos puedan desarrollar mucho mejor su administración, mucho mejor la gestión de recursos y puedan alivianar más, quitando fallecimientos anuales, ¿ya? Esa es la idea de lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan más recursos? ¿Necesitan menos recursos? ¿Debemos redirigir los recursos desde Tarapacá hacia Antofagasta? Todas esas preguntas las tiene que determinar, obviamente, quién está a cargo, que sería, obviamente, el Ministerio de Salud, ¿ya? Ahora, entender que la salud no solamente es que la persona esté sana, bajo el concepto de la OMS, que sería un bienestar económico, financiero, de salud mental, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿ya? El fin de la salud pública va a ser siempre obtener la mejor calidad posible de vida de nuestra población, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que la salud va a implicar que, por ejemplo, esa población tenga agua potable, tenga vivienda digna, que esa población esté unida, genere lazos entre ellas, haya una red intercomunal, que esa población obviamente tenga acceso a la salud. No podemos pretender que haya gente sana, si no puede llegar a nuestro servicio de salud, no podemos mantener contacto con ellos, y que obviamente tengamos la mayor equidad en salud. No puede ser que el consultorio de Santiago Centro tenga muchos mejores o tenga más profesionales que la comuna de al lado, siendo que tienen la misma cantidad de habitantes o tienen los mismos problemas en salud. No podemos darle solamente recursos a un solo consultorio o CELGOV y dejar otro de lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta esta diapositiva porque implica indicar que qué significa la salud. Eh, ¿Qué es lo que tiene la salud? La salud, por ejemplo, hace 50, 60 años atrás, en Chile no teníamos agua potable ni siquiera en el 50% del país, y muchas comunas, incluso de Santiago, no tenían agua potable. Y hasta el día de hoy, el agua potable llega a entre el 90 y 95% del país, y todavía tenemos agua que derechamente no es potable, como su definición lo indica, sino que es agua higienizada o leve, que es agua derechamente clorada, y esa, esa agua obviamente no tiene todos los estándares que debiese tener, ¿ya? Tenemos muy claro que hay gran parte de la población que no tiene una vivienda digna
y que de eso debe ser mejorado porque las condiciones de hacinamiento u otras implican un deterioro de salud mental y de salud general, ¿ya? ¿Quiénes van a ser entonces los determinantes de la salud pública? Son un conjunto de factores entonces personales y sociales, además como económicos, que debe tener el Estado que responder frente a ellos, ¿ya? Y van a estar divididos en dos grandes grupos, como dice la diapositiva, en los determinantes económicos, sociales y políticos, en los cuales es derechamente el Estado y sus agentes los responsables, es decir, generar un país económicamente viable, generar las políticas necesarias para que todo el mundo tenga cobertura en salud, pero no solamente en salud, sino que tenga pensiones dignas, que tenga transporte, comunicación, que tenga hasta incluso la generación de caminos, ¿ya? Que comuniquen de comunidades que no estén con fácil acceso o derechamente se puedan aislar fácilmente, como lo que está sucediendo en el sur del país, ¿ya? Y también están las determinantes desde el punto de vista específico de salud, que están relacionados con cualquier factor de tipo ambiental. Por ejemplo, podemos ver lo que sucedió a nivel del año, a nivel de Valdivia, en el año 2000-2004, cuando se instaló la empresa Celco, esta papelera, ¿no es cierto? Y lo que implicaba con la muerte de los cisnes en Valdivia, ¿ya? Está más que claro que algo tenía que ver la empresa en esto y obviamente se descubrió que ellos estaban vertiendo metales pesados hacia la ribera del río, valga la redundancia. Y eso causó la muerte de estos animales, ¿ya? Si eso no hubiera sido descubierto, eso obviamente hubiera generado algún efecto deleterio sobre la población, obviamente con las consecuencias inimaginables, ¿ya? Entonces, la parte de salud debe estar, está muy relacionada con nuestros factores ambientales que pueden eventualmente afectarnos tanto en salud mental como en salud general, ¿ya? Van a estar relacionados también con los aspectos óbitos. A ver, ¿qué dice acá Romina? ¿Y a quién se recurre cuando hay diferencias en todos los ámbitos, en salud y la salud? Bueno, vamos a tener que ver a quién se recurre, porque nosotros vamos a tener que tener claro a qué estamento pertenecemos. Nosotros vamos a tener eh, un, una jerarquía dentro de nuestro servicio de salud que nos va a implicar que nosotros vamos a tener que ver primero a nivel de jefatura cómo vamos cambiando eh, ciertos accesos, ciertas situaciones y tratar de nosotros mismos generar programas que, que impliquen que ese factor que está siendo perjudicado sea solventado, ¿ya? Obviamente nosotros no podemos cambiar el mundo, sino que vamos a nivel grupal cambiar el mundo. Hay cosas que derechamente no se pueden cambiar porque el estamento superior no las quiere cambiar. Es decir, nosotros tenemos que generar cambios a nivel local, que sería nuestro consultorio, pero también debemos exigir a nivel global, a nivel país, cambios. Y cuando los cambios no se suceden, pasa lo que pasó el año pasado, que son los estallidos sociales. Es derechamente donde necesitamos cambiar la constitución para que los cambios que queremos puedan suceder. ¿Ya? Continuando con lo anterior, vamos a tener determinantes sociales que son los aspectos genéticos y biológicos de la población. Hay poblaciones que están directamente genéticamente más propensas a ciertas patologías. Hay efectos, obviamente, de la atención sanitaria, lo que les comentaba, el acceso y la cobertura que pueden tener nuestros consultorios, que obviamente, van a tener una gran responsabilidad en cuanto a mejorar la calidad de salud de nuestra población. Otro tema es lo que significa la política en Chile de lo que significa nuestro sistema de salud, ¿ya?
Se habla, mejor dicho, se mal habla de un modelo mixto de salud, pero realmente nosotros tenemos una política de salud pública y privada, es decir, dos estamentos que no se mezclan. Y esa es la gran diferencia de que pudiésemos tener frente a un sistema mixto. En un sistema mixto, el sistema privado y el sistema público se entrelazan para tener, obviamente, una cobertura de salud, ¿ya? Dentro del sistema público de salud, el financista y el organizador va a ser FONASA, Fondo Nacional de Salud, que se financia a través del retiro del 7% de cada uno de sus participantes, el 7% del sueldo de cada uno de sus participantes. Si ese participante no utiliza los recursos, son traspasados a quien sí los necesita. Por eso se llama de un fondo de tipo solidario, ¿ya? Frente a un sistema privado de salud, en cuales son las instituciones de salud previsional, las quienes deben, eh, las quienes cubren la salud a forma de seguro de salud, implicando el retiro del 7% de todos sus afiliados. Aquí la gran diferencia es que ese sueldo acumulado, ese recurso económico acumulado, no va a un pozo común, sino que va a un pozo individual, en donde los recursos son utilizados para la mejora de esa persona en forma única. Eh, y el paciente debe solamente pagar lo que la ISAPRE no cubre mediante ese 7%, ¿ya? Ahora bien, aquí no hay también un saco de dinero en donde la ISAPRE después te lo devuelve. La ISAPRE pesca ese dinero, lo invierte de forma como se invierte en la bolsa, genera ganancias con esa salud y con esas ganancias costea los gastos del paciente y los gastos operacionales propios de la ISAPRE, ¿ya? Y los sueldos de sus empleados, etcétera, ¿ya? Por tanto, siempre va a haber algún tipo de gasto extra que tiene que generar el paciente, ¿ya? También tenemos que tener claro que la gestión de recursos, más que la cantidad de recursos, es la que trae los problemas. Podemos tener un estado pequeño con poca recaudación de impuestos y podemos tener gran salud, así como podemos tener un gran estado con mucha recaudación de impuestos y mala calidad de salud o mala gestión de los recursos. Y lo que va a implicar eso es que finalmente esos recursos no llegan a nuestra población diana, ¿ya? Entonces, a nivel mundial se sabe que es la gestión de los recursos y no la cantidad de dinero la que genera una mejoría en salud, pero no solamente en salud, sino que en jubilación, en la cobertura de maternidad, en la calidad de la vivienda, en el trabajo y la calidad de este trabajo, en lo que es la seguridad pública, es decir, para la policía, y todos esos factores de seguridad social y económica van a afectar obviamente el emprendimiento, la empresa privada, entendiendo el emprendimiento como un factor social de cambio individual y social, ¿ya? Para que se haga una idea de lo que significa la gestión de recursos. Nuestro querido Senado implica un gasto de sueldos y mantención de los senadores de 43.000 millones de pesos, un costo anual de 72.000 millones de pesos para sueldo de nuestros diputados y su mantención. Y en sí, la organización del Congreso eh, requiere de 130.000 millones de pesos anuales, ¿ya? Eso es para pagar el sueldo de la gente que limpia, de la cafetería, de la luz, agua, gas, etcétera, ¿ya?
Entonces tenemos alrededor de 250.000 millones anuales que se gastan en la mantención de nuestro poder legislativo, y tienen que tener en cuenta que la construcción del nuevo hospital de Puerto Montt costó 70.000 millones, ¿ya? Obviamente, eh, no podemos construir, o no tiene sentido, mejor dicho, construir hospitales a destajo, ¿ya? Pero aquí quiero que hagan la comparación de lo que cuestan a nivel anual, no es el poder legislativo, versus la creación de un hospital que más o menos se construyó por 5 años, y genera obviamente mucho mejor y más calidad de vida, mejor calidad de vida hacia la población, ¿ya? Entonces, aquí la comparación que se hace es cómo gestionamos los recursos. Tenemos, por un lado, solamente la mantención, y aquí tenemos mantención del Poder Judicial, del poder, me da con el Poder Judicial, del Poder Legislativo, frente a la destinación de recursos a mejorar derechamente la calidad, el acceso y la cobertura en salud de nuestra población. ¿Ya? A ver, Nicolás, dice, se sabe, por ejemplo, que en muchos países del mundo se invierte más en armas que en salud. Eso, eh, a ver, hay países que invierten mucho en armas y poco en salud desde el punto de vista económico, o sea, de la cantidad de dinero, ¿ya? Pero de lo que implica en su Producto Interno Bruto, o de lo que implica a nivel específico de cobertura, pudiese ser un poquito diferente. Sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los mayores gastadores en armas, pero también ese dinero utilizado en armas implica también la financiación de otras cosas, como la salud de sus veteranos de guerra, y obviamente otros estamentos de lo que implica, porque ellos tienen el mayor ejército además, ¿ya? Y esa gente tiene que tener sueldo, ¿ya? No solamente es en comprar balas, aunque creo que todos podemos entender que es mucho mejor invertir en alcohol, gasas, mascarillas, que invertir en pistolas. Yo creo que eso está más que claro. Pero hay que tener cuidado con lo que son los indicadores, Nicolás, ¿ya? Hay países que, insisto, con pocos recursos pueden hacer grandes cosas, pero también hay que tener claro el contexto mundial de cómo se mueve ese país, ¿ya? China gasta mucho más en armas, y también tiene un buen gasto en salud pública, porque es el único tipo de salud que tienen. Eh, y también lo hace Corea del Norte, ¿ya? Y ambos países no tienen ni por si acaso la mejor salud pública del mundo, ¿ya? Em, bueno, la clase de hoy día implica simplemente una introducción a lo que estábamos conversando, implica que nos conozcamos un poco, y que vayamos entendiendo lo que signifique la salud pública, la administración pública, la gestión de recursos, y eh, entender también que aquí no hay una línea política de por medio. O sea, aquí tenemos que ser objetivos, tenemos que ver que hay cosas que se están haciendo bien y hay cosas que se están haciendo mal. Eh, no se trata de criticar siempre todo lo malo, criticar al gobierno, criticar al Ministerio de Salud, sino criticarnos a nosotros mismos de cómo participamos de ese servicio de salud, ¿ya? Ahora estamos en un contexto, por ejemplo, de pandemia, donde obviamente vemos muchos más errores eh, que resultados, ¿ya? Pero yo los invito a ser críticos positivos de toda la información que reciben, informarse con buenos canales de información. Derechamente sabemos que la televisión está bastante sesgada, y nosotros debemos hacer siempre contrapuntos. Si escuchamos algo en la televisión, buscarlo con canales oficiales, por ejemplo, informarse a través de la OMS, u otro tipo de información específica que nos diga qué es lo que está sucediendo en realidad. Hace unas pocas semanas veíamos en la televisión argentina cómo se criticaba al servicio de salud,
o mejor dicho, el servicio médico legal, al tipificar las muertes por coronavirus como muertes respiratorias en vez de muertes por coronavirus, y eso implicaba una, supuestamente, una mal información en cuanto a cuántos fallecimientos por coronavirus teníamos e informábamos al mundo de ello. Información que es completamente falsa porque no tiene ningún asidero. La OMS, a través de sus delegados, confirmó que eso era completamente mentira. Y más que nada a través, conforma parte de una campaña de desprestigio por parte de cierta parte de la población argentina que no ve con buena cara la forma en que nosotros estamos trabajando. Para que tengan una idea de una real diferencia de cómo está trabajando el gobierno de Chile frente al gobierno de Argentina, es que nosotros, es la cantidad de exámenes diarios para detección de coronavirus. Ya nosotros estamos realizando en primera instancia, apenas empezó el virus, 300 exámenes diarios. Eso fue mejorándose a 700 por directriz. Creo que en el 15 de marzo, si mal no recuerdo, se implicó la directriz del Ministerio de Salud que debiesen hacerse por lo menos 1000 exámenes diarios. Tengo entendido que a la fecha se están haciendo el doble de exámenes diarios, aunque hay muchos servicios de salud que están quebrados de stock, ¿ya? Pero al menos la directriz y la gestión de recursos del ministerio era que se realizara la mayor cantidad de exámenes posibles. Y eso de dónde salió, eso no se le ocurrió a Mañalich, ya, menos a él en todo caso. Eso parte de la experiencia de Corea del Sur, donde ellos la mayor cantidad de recursos la gestionaron para hacer testeos masivos. Y lo que nos diferencia específicamente de Argentina es que nosotros testeamos al 100% de la población que requiere testeo, sea a nivel público o privado, frente a Argentina, que solamente testea a los casos sintomáticos, es decir, de la persona que acude al servicio de salud por parte propia, y a esa persona se le hace el test. Y para que tengan también otra forma de comparación, nosotros, como les decía, en marzo hacíamos alrededor de 300, 400 exámenes diarios, lo que implica a nivel mensual una cantidad enorme, ya alrededor de 9.000, 10.000 testeos mensuales, solamente el primer mes de pandemia en Chile, frente a Argentina, que en todo el mes de marzo solamente realizó 2.000 test, ¿ya? Entonces, la cantidad de información que les va a llegar a ustedes debe ser depurada. Usted es un alumno universitario que tiene que tener cierto nivel de información, pero también tiene que tener cierto nivel de crítica de esa información, ¿ya? Eh, Ahora, dicho comentario frente a lo que está haciendo el gobierno de Chile frente al gobierno de Argentina no es un aval que indique que todo lo estamos haciendo bien. Hay cosas que derechamente no nos hemos comportado a la altura, por ejemplo, lo que es la apertura de los malls, eh, pero eso tampoco implica que vamos a criticar a destajo todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Insisto, usted es un alumno universitario, un adulto responsable y maduro, al menos así va a ser tratado, en donde debe depurar, mejorar y criticar la información de un modo positivista, ¿ya? Implicando eso, obviamente, horas de investigación para tal efecto, ¿ya? Ya chicos, como les decía, esta es una clase meramente introductoria, hay muchos temas que vimos que solamente vimos la parte superficial, de más que nada de títulos. Por lo tanto, no se queden como que esta es una clase que cerró algún tema, para nada, los abrimos, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación para que pasemos a las preguntas o dudas que podamos tener. Aquí, este es el botón.